Buenas tardes, jóvenes. En la clase de hoy lo que vamos a ver es algunas cosas adicionales a los temas de electromagnetismo. Vamos a empezar en este video con dos temas principales que son circuitos con baterías y la parte conceptual visualizada microscópicamente de la corriente eléctrica. En el segundo video de esta clase lo que veremos son campos magnéticos, su visualización y en particular el experimento de Oersted. Bueno, entonces empezamos. Para circuitos con batería en realidad ocupamos las mismas ecuaciones, las mismas fórmulas que se utilizan para los circuitos eléctricos. Lo único que cambia es la interpretación que se le da. Para empezar, circuitos con baterías los puedes hacer en serie y en paralelo. ¿Qué significa un circuito en serie de baterías? Pues significa conectarlos uno tras otro de forma que el polo positivo coincida con el negativo, una tras otra. Si tú tienes una serie de baterías, las puedes conectar de esta forma, donde aquí te está mostrando dónde entraría el voltaje y se formaría una especie de circuito en serie. Es decir, es el mismo tipo de circuito que hemos visto con resistencias. La única diferencia es que aquí no tenemos resistencias, sino tenemos baterías. Y las baterías, al final de cuentas, nos proporcionan un voltaje y una corriente. Supongamos que esta primer batería me proporciona un voltaje 1 y una corriente 1. Entonces, si tú las conectas en serie, las ecuaciones de circuitos en serie me dicen que la corriente total va a ser exactamente la misma en cada resistencia, ¿no? Así lo interpretábamos. En este caso, cuando tienes batería, lo interpretamos de esta otra manera. Usas la misma ecuación, pero lo interpretas así. Si tú conectas varias baterías en serie, esas baterías te van a regresar o te van a proporcionar la misma corriente que te proporciona cada una de ellas. ¿Ok? Aquí estoy suponiendo que cada una de estas baterías tiene la misma corriente o me proporciona la misma corriente. Por lo tanto, un circuito en serie de baterías me proporcionará también la misma corriente. Ahora, la fórmula para el voltaje, como se interpreta en este caso, es de la siguiente manera. Si tú tienes varias pilas con el mismo voltaje, por ejemplo, el voltaje de la pila 1, el voltaje de la pila 2, el circuito completo te va a proporcionar un voltaje que se obtiene al sumar los voltajes de cada una de las baterías. Así es como interpretamos ahora esta nueva fórmula. Sin embargo, estas dos fórmulas son exactamente las mismas que las fórmulas para circuitos en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes varias baterías y quieres aumentar el voltaje, o sea, necesitas un voltaje mayor, lo que tienes que hacer es conectarlas en serie. Por otro lado, si conectas las baterías en paralelo, lo que va a ocurrir es exactamente lo contrario, igual que pasa con los circuitos electrónicos. Las fórmulas nuevamente son las mismas que para los circuitos en paralelo de circuitos electrónicos y se interpreta de la siguiente forma. Si tú tienes varias baterías con la misma, que te proporcionan el mismo voltaje, entonces cuando los conectes en paralelo te van a proporcionar también el mismo voltaje. ¿Ok? A diferencia de lo que teníamos acá. Por otro lado, en el circuito en paralelo, si tienes varias baterías conectadas en paralelo y cada una te proporciona una cierta corriente, cuando las conectas en paralelo, el circuito te proporcionará una corriente que se obtiene al sumar las corrientes de cada una de las baterías. Es decir, si quieres aumentar la corriente, si tienes varias baterías, lo debes conectar en paralelo. Con eso terminamos la primera parte. Hay una pregunta en la guía que necesito que la busquen y con esta información la pueden contestar. La segunda parte de este video tiene que ver con la interpretación microscópica de la corriente eléctrica,
que la vamos a estudiar de la siguiente manera. Imagínate que tú tienes dos placas, los voy a poner aquí, dos placas metálicas. Aquí está la primera y la segunda. Es importante que sean metálicas porque necesito que estén cargadas eléctricamente, es decir, que una de ellas tenga una carga positiva más Q y que la otra placa tenga una carga negativa menos Q del mismo tamaño. Para estudiar un poco más simplificado este sistema, lo que hago es, en lugar de dibujarlo así, lo dibujo como si lo estuviera viendo de costado. Entonces, esta es la placa que dibujé arriba y esta es la placa que dibujé abajo, pero vistas de costado. Aquí está repartida la carga positiva y aquí está repartida la carga negativa. Entonces, por ley de Coulomb, estas dos placas van a sentir una fuerza de atracción, pero si suponemos que estas placas están fijas, no se van a mover. Sin embargo, va a existir un campo eléctrico entre ellas. El campo eléctrico es resultado de la fuerza de Coulomb que existen entre ellas. Ese campo eléctrico está representado por estas flechas que coloqué aquí en color marrón. ¿Qué es ese campo eléctrico? Representa una dirección de la fuerza que tendría una fuerza sobre una carga que tú coloques aquí en medio. Si tú colocas aquí una carga positiva más Q, por ejemplo, esa carga positiva va a sentir una fuerza debido a estas cargas, o también lo podemos entender que es una fuerza debido a este campo eléctrico que va de la placa positiva a la placa negativa. Muy bien. Esta fuerza que aparece aquí se podría calcular con la ley de Coulomb, multiplicando esta carga por la carga que tiene esta placa entre la distancia de separación entre estas dos placas, entre la placa y la carga, entre esas dos cargas. ¿Ok? Entonces esta carga, por estar inmersa en este campo eléctrico, va a sentir una fuerza eléctrica según lo indican estas flechas color marrón. ¿Ok? Bueno, eso es lo más importante de entender. Ya que entendemos eso, podemos introducir un nuevo concepto que se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial también llamado potencial eléctrico, no es otra cosa que el cociente de un campo eléctrico entre una carga prueba. Entonces, si tú dividieras este campo eléctrico entre la carga que vas a colocar aquí, vas a obtener una cantidad que le llamamos diferencia de potencial, que al final de cuentas es una especie como de energía eléctrica, energía potencial eléctrica, que tiene que ver con la fuerza que sentiría una carga cuando la sumerges en un campo eléctrico. ¿A qué se refiere? Conceptualmente quiere decir que si tú pones la carga, como va a sentir una fuerza, pues esa carga se va a mover e impactaría con esta placa. Al momento de impactar, pues podría aplastar un objeto o deformarlo. Por eso decimos que es una especie de energía eléctrica. Bueno, esta diferencia de potencial es la misma que nos proporciona una batería, por ejemplo. En realidad, una batería lo que está haciendo es, o más bien se produce a partir de un campo eléctrico que hace que las cargas eléctricas se muevan. Vamos a imaginar eso mismo, pero dentro de un cable conductor. Imagínate que esto es una sección de un cable conductor que está transmitiendo una corriente eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para empezar, aquí hay una diferencia de potencial. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, adentro hay un campo magnético. Adentro de este cable hay un campo magnético, el cual lo coloqué con estas líneas o lo representé con estas líneas color marrón. ¿Eso qué significa? Que si hubiera cargas eléctricas aquí adentro, que las estoy representando con azul, que sí hay. ¿Y cuáles son esas cargas eléctricas?
pues son los electrones libres. Si suponemos que es un cable conductor, está hecho de un metal o de un conductor, por lo tanto tiene electrones libres, los cuales, como son cargas eléctricas y aquí hay un campo eléctrico, pues van a tender a moverse. En este caso, como los electrones tienen carga negativa, el movimiento o la dirección de movimiento va a ser opuesta a la dirección del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo es que si tienes una carga positiva, se va a mover en la dirección de las líneas de campo. Pero si la carga fuera negativa, se mueve en sentido contrario a las líneas de campo. ¿Ok? Como estos son electrones, los electrones se van a mover hacia el otro sentido. Sin embargo, no importa hacia qué sentido se muevan, el caso es que se están moviendo. ¿Ok? Cuando las cargas eléctricas se mueven es cuando nosotros decimos que existe una corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Listo. Es así como podemos entender el concepto de corriente eléctrica desde un punto de vista microscópico. Ahora, para terminar esta parte conceptual, les voy a mostrar esta otra página. A ver, permítanme. Les voy a mostrar esta animación, que lo que me dice es lo siguiente. Aquí, en esta animación, esos puntos rojitos que se mueven, vamos a suponer que son electrones. ¿Qué significa eso? Los electrones se están moviendo hacia la derecha. Significa que hay un campo magnético de derecha a izquierda. Y de hecho, si ven, voy a tomar aquí una captura. Si ven, en esta parte, lo voy a poner en rojo. En esta parte tiene signos positivos, que significa que aquí estaría, digamos, imaginariamente una carga, una placa con carga Q positiva. Y aquí estaría imaginariamente una placa, perdón, con carga Q negativa. Lo cual haría que aquí existe un campo eléctrico que va de izquierda a derecha, algo así. ¿Ok? Como los electrones son negativos, repito, se van a mover al revés, de izquierda a derecha, como lo están haciendo estas bolitas rojas. ¿Ok? Bueno, ahora, estas cosas que están aquí, que lo voy a poner en verde, lo voy a señalar en verde. Esto que está aquí, ¿qué es? Esto. Bueno, pues no es otra cosa que moléculas. Son las moléculas o los otros átomos que conforman el conductor. ¿Ok? Porque en el conductor no solamente hay electrones, también hay moléculas, que pueden ser, por ejemplo, de cobre, o incluso pueden ser átomos de cobre, suponiendo que el alambre es de cobre, perdón. Bueno, entonces, como aquí hay moléculas y estas moléculas o estos átomos no se mueven, porque lo único que se mueve son los electrones, entonces los electrones de vez en cuando chocan. Por ejemplo, este electrón que está aquí va a chocar con este átomo, ¿ok? Donde este otro electrón va a chocar con este otro átomo, etc. Por el hecho de que estos electrones están moviéndose a la derecha, ocasionalmente estarán chocando con estos átomos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar, va a ocurrir colisiones, lo cual lo podemos interpretar como una pérdida de energía. En resumen, lo que quiero decir es que debido a estas colisiones, el alambre en conjunto se va a calentar y entonces va a perder energía en forma de calor. Entonces, con eso termino la parte conceptual de la corriente eléctrica y nos vemos en el siguiente video.